Instalaciones 1. Cátedra Ingeniero Roscardi. Proyecto y cálculo de gas. Bien, vamos a arrancar con el procedimiento del cálculo de la instalación interna de gas, o sea, desde el medidor hasta el último artefacto. Para ello, como primera medida, vamos a realizar el proyecto con todas las premisas que dimos anteriormente y representarlo en planta y corte. El recorrido lo vamos a plantear de la manera más conveniente, optimizándolos de manera tal de tener la menor cantidad de piezas y accesorios para evitar las pérdidas de presión por rozamiento. Vamos a ubicar los artefactos de forma tal de aprovechar al máximo el rendimiento de cada uno. Para ello, debemos saber cuántas pérdidas de calor tenemos que compensar con nuestros artefactos. Como todavía no vimos el desarrollo de un balance térmico de invierno, lo que vamos a utilizar es un valor índice de una vivienda tipo que la vamos a estimar en 50 kilocalorías hora metro cúbico para poder dimensionar a nuestros artefactos. Vamos a analizar los volúmenes de los locales a calefaccionar. Vamos a poner en nuestra tabla los lados y las alturas de estos locales. En nuestro ejemplo tenemos 2 dormitorios, un estar de planta baja y un estar de planta alta. A este volumen obtenido lo vamos a multiplicar por el valor índice y vamos a obtener la potencia que necesitamos para compensar las pérdidas de la vivienda. Ahora vamos a analizar qué tipo de artefacto colocamos en cada ambiente, si son de tiro natural o de tiro balanceado. Si utilizamos artefactos de tiro balanceado, tenemos que considerar que estos equipos rinden un 30% menos, ya que parte de esas calorías se perdían por expulsar los gases de combustión al exterior. Por ese motivo, le vamos a sumar ese 30% a las potencias que calculamos para los equipos de tiro balanceado. Ya tenemos nuestra potencia de cálculo. Con este valor, vamos a elegir qué artefactos que nos ofrece el mercado cubren nuestras expectativas. Una vez adoptado el artefacto, de ser necesario, corregimos el proyecto si es que hay que agregar equipos y colocamos al costado de cada equipo sus características, la potencia, tipo de tiraje y marca. Ahora vamos a calcular el caudal de gas que necesita cada artefacto para su correcto funcionamiento. Para este cálculo necesitamos 2 datos que ya tenemos: el poder calorífico del gas natural en kilocalorías por metro cúbico y el consumo de cada artefacto en kilocalorías hora. Si multiplicamos estos 2 valores, vamos a obtener una unidad de caudal en metros cúbicos hora. Pero nosotros, para ingresar a tabla, vamos a necesitar una unidad en litros hora. Para ello, multiplicaremos el valor de metros cúbicos hora por 1000 y ahí vamos a obtener nuestra unidad en litros hora. Ya adaptado el proyecto, dimensionado los artefactos y sabiendo qué caudal necesita cada uno para su funcionamiento, vamos a dibujar una perspectiva isométrica o axonométrica de únicamente el tendido de las cañerías. Vamos a ir numerando los artefactos, informando sus consumos, las medidas redondeadas de cada segmento y toda la información que sea necesaria que nos va a permitir ver el desarrollo de toda la instalación. Por ejemplo, estufa de tiro balanceado ETB4, marca Orbis, modelo 4140B0, consumo 2500 kilocalorías hora y así para todos los artefactos. Ahora vamos a identificar los nudos de la cañería. Estos son donde la cañería se bifurca, donde aparece una pieza llamada T. En nuestra axonométrica los marcamos con una cruz roja y los identificamos con una letra mayúscula. Identificados los nudos, podemos determinar los tramos de las cañerías. Estos van a ser entre nudo y nudo o entre nudo y artefacto. Una vez identificados los tramos, vamos a armar la tabla para calcular los diámetros. Vamos a comenzar como en todas las instalaciones, con el concepto del árbol invertido. Imagínense que los artefactos son las hojas y la base del árbol el medidor. A medida que vamos llegando a las hojas, la sección de las ramas va siendo más pequeña. Lo mismo pasa con las instalaciones. El caudal que sale del medidor tiene que alimentar a toda la instalación y a medida que se van distribuyendo los consumos, se va disminuyendo el caudal hasta el valor mínimo del consumo de un solo artefacto. Con esta aclaración, comencemos a identificar el tramo del artefacto más alejado al medidor.
Mirando la perspectiva, vemos que el artefacto más alejado es la estufa tiro balanceado 5, que la vamos a llamar ETB5. El tramo que alimenta este artefacto es el que viene del nudo F, así que lo vamos a identificar en nuestra tabla como ETB5F. El caudal ya lo habíamos averiguado en la tabla anterior, era de 268 litros hora. Necesitamos saber la longitud de cálculo. Presten atención. ¿De dónde viene el gas que alimenta el artefacto? Bien, desde el medidor. Así que la longitud de cálculo para este caso la vamos a medir desde el medidor hasta la estufa ETB5. Sumamos todas las medidas parciales que tenemos anotadas en la perspectiva y obtenemos 25.30 metros. Habíamos hablado que las piezas y accesorios me generan un rozamiento en la cañería y me generan una pérdida de presión en la distribución. Vamos a considerar esa pérdida como un 30%. Lo vamos a llamar longitud equivalente y se la vamos a sumar a la longitud de cálculo, obteniendo la longitud total. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo para que lo puedan visualizar. Que contenga dos nudos, que es el caso que más problema les trae. Vamos a analizar el tramo entre los nudos F y E. Nos vamos a ir realizando una serie de preguntas para ir resolviendo nuestros valores. Por ejemplo, ¿cuál es el caudal del tramo FE? Para responder esta pregunta, nos vamos a tener que hacer otra pregunta. El gas que pasa por el tramo FE, ¿a quién alimenta? Nos fijamos en la perspectiva y vemos que alimenta a los artefactos termotanque y ETB5, ¿correcto? Entonces, el caudal que pasa por ese tramo va a ser igual a la suma de los caudales de esos dos artefactos, o dicho de otra manera, a la suma de todos los artefactos que pasen por ese ramal. Planteemos una duda. ¿Alimenta el tramo FE al artefacto ETB2? Observemos bien la perspectiva. Por supuesto que no. El gas que pasa por el tramo FE solo alimenta los tramos termotanque F y ETB5F. Así que el caudal de ese tramo es igual a 408 litros hora del termotanque más los 268 litros horas de la ETB5. O sea, me queda un total de 676 litros hora de caudal. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la longitud del tramo FE? Para responder a esta pregunta nos hacemos otra pregunta. Si el gas que pasa por FE alimenta al termotanque y a ETB5, ¿cuál es la longitud más desfavorable? Nos fijamos cuál es el artefacto más alejado de ese ramal y medimos desde ese artefacto hasta el medidor, ya que el gas tiene que hacer todo ese recorrido. En este caso, el artefacto más alejado es la ETB5, o sea que la longitud de cálculo del tramo FE va a ser de 25.30 metros. Le sumamos el 30% y obtenemos la longitud total de 32,89 metros. Con este valor de la longitud total, vamos a ingresar a la tabla para determinar el diámetro de nuestro tramo. Entramos por la columna que vemos con la flecha número 1 y vamos hasta un número en metros que me cubra mi valor de longitud total de los 32,89 metros. El primero que lo cubre es 34 metros. En el renglón de los 34 metros nos corremos a la derecha, como marca la flecha número 2, hasta el valor de caudal que me cubra mi caudal de los 676 litros hora. El primero que lo cubre es el valor de 870 litros hora. Subimos por esa columna que marcamos con la flecha número 3 y en el encabezado de la columna leemos el diámetro obtenido. 13 milímetros o media pulgada. Si durante el desarrollo del cálculo nos llegase a dar un valor de diámetro menor, o sea, 3 octavos, vamos a optar como valor mínimo al de media pulgada, ya que no hay en el mercado cañerías que cubran esos diámetros. Este procedimiento lo vamos a repetir para todos los tramos de la cañería interna y vamos completando la tabla según el ejemplo de la diapositiva.
le dejamos a continuación una serie de bibliografías de consulta para ampliar los conocimientos de todo lo referido a la instalación de gas. Con toda esta información recibida, ya están en condiciones de aplicarla al proyecto que les fue seleccionado para realizar el trabajo práctico.